el padre. Un viejecito de barba larga y blanca, bigotes enrubecidos por la nicotina, manta roja, zapatos de taco alto, sombrero de pita y un canasto al brazo, se acercaba, se alejaba y volvía tímidamente a la puerta del cuartel. Quiso interrogar al centinela, pero el soldado le cortó la palabra en la boca con el grito: ¡Cabo de guardia! El suboficial apareció de un salto en la puerta como si hubiera estado en acecho, interrogando con la mirada, y con un movimiento de la cabeza hacia arriba, el desconocido habló. ¿Estará mi hijo? El cabo soltó la risa. El centinela permaneció impasible, frío como una estatua de sal. El regimiento tiene 300 hijos. Falta saber el nombre del suyo, repuso el suboficial. Manuel, Manuel Zapata, señor. El cabo arrugó la frente y repitió registrando en su memoria: Manuel Zapata, y con tono seguro: no conozco ningún soldado de ese nombre. El paisano se irguió orgulloso sobre sus gruesas suelas de sus zapatos y sonriendo irónicamente: pero si no es soldado, mi hijo es oficial, oficial de línea. El trompeta, que desde el cuerpo de guardia oía la conversación, se acercó, codió al cabo, diciéndole por lo bajo: es el nuevo, el recién salido de la escuela. Diablos, el que no palabrea tanto. El cabo envolvió al hombre en una mirada investigadora y, como lo encontró pobre, no se atrevió a invitarlo al casino de oficiales. Lo hizo pasar al cuerpo de guardia. El viejecito se sentó sobre un banco de madera y dejó su canasto al lado, al alcance de su mano. Los soldados se acercaron, dirigiendo miradas curiosas al campesino e interesadas al canasto. Un canasto chico, cubierto con un pedazo de saco. Por debajo de la tapa de lona empezó a picotear primero, y a asomar la cabeza después, una gallina de cresta roja y pico negro abierto por el calor. Al verla, los soldados palmotearon y gritaron como niños: ¡Cazuela, cazuela! El paisano, nervioso por la idea de ver a su hijo, agitado con la vista de tantas armas, reía sin motivo y lanzaba atropelladamente sus pensamientos. ¡Ja, ja! Sí, cazuela, pero para mi niño. Y con la cara sombreada por una ráfaga de pesar, agregó: 5 años sin verlo. Más alegre, rascándose detrás de la oreja: no quería venirse a este pueblo, mi patrón lo hizo militar. Uno de guardia, pesado, tieso por la bandolera, el cinturón y el sable, fue a llamar al teniente. Estaba en el picadero frente a las tropas de descanso entre un grupo de oficiales. Era chico, moreno, grueso, de vulgar aspecto. El soldado se cuadró, levantando tierra con sus pies al juntar los tacos de sus botas, y dijo: «Lo buscan, mi teniente». No se ve por qué fenómeno del pensamiento, la encogida figura de su padre relampagueó en su mente. Alzó la cabeza y habló fuerte, con tono despectivo, de modo que oyeran sus camaradas: «En este pueblo no conozco a nadie». El soldado dio detalles no pedidos. «Es un hombrecito arrugado, con manta, viene de lejos, trae un canastito rojo». Mareado por el orgullo, llevó la mano a la visera. «Está bien, retírese». La malicia brilló en la cara de los oficiales. Miraron a Zapata, y como éste no pudo soportar el peso de tantos ojos interrogativos, bajó la cabeza, tosió, encendió un cigarrillo y empezó a rayar el suelo con la contera de su sable. A los 5 minutos vino otro de guardia, un conscripto muy sencillo, muy recluta, que parecía caricatura de la posición de firmes. A 4 pasos de distancia le gritó, aleteando con los brazos como un pollo: «Lo busca mi teniente, un hombrecito de campo. Dice que es el padre de su merced». Sin corregir la falta de tratamiento del subalterno, arrojó el cigarro, lo pisó con furia y repuso: «Váyase, ya voy». Y para no entrar en explicaciones, se fue a las pesebreras. El oficial de guardia encontró a Zapata simulando inspeccionar las caballerizas y le dijo secamente, sin preámbulos: «Te buscan, dicen que es tu padre». Zapata, desviando la mirada, no contestó. «Está en el cuerpo de guardia, no quiere moverse». Zapata golpeó el suelo con el pie, se mordió los labios con furia y fue allá. Al entrar, un soldado gritó: «¡Atención!
La tropa se levantó rápida como un resorte y la sala se llenó con ruido de sables, movimientos de pies y golpes de taco. El viejecito, deslumbrado con los honores que le hacían a su hijo, sin acordarse del canasto y de la gallina, con los brazos extendidos salió a su encuentro. Sonreía con su piel, con su cara de piel quebrada como corteza de árbol viejo, y temblando de placer gritó: «Mañungo, Mañunguito». El oficial lo saludó fríamente. Al campesino se le cayeron los brazos, le palpitaban los músculos de la cara. El teniente lo sacó con disimulo del cuartel. En la calle le sopló al oído: «¿Qué ocurrencia la suya venir a verme? Tengo servicio, no puedo salir». Y se entró bruscamente. El campesino volvió a la guardia, desconcertado, tembloroso. Hizo un esfuerzo, sacó la gallina del canasto y se la dio al sargento. «Tome, para ustedes solos», dijo adiós y se fue arrastrando los pies pesados por el desengaño. Pero desde la puerta se volvió para agregar con lágrimas en los ojos: «A mi niño le gusta mucho la pechuga, denle un pedacito». Olegario Lazo Baeza, El Padre. Este es un cuento clásico de Chile. ¿Qué les parece? Triste. Horrible, es horrible el cuento. Bonitamente horrible. De hijo. Sí, da pena, da pena, da pena, da pena. Es bonito, igual al mismo tiempo, por lo menos el final, porque igualmente quería que le dieran aunque sea un pedazo a su hijo a pesar de como no rató. Claro, pues al final el relato nos muestra que igual, pese a lo que pasó, este caballero igual seguía queriendo a su hijo. De hecho, por eso se acordó. Por eso dijo, para que se hagan una cazuela, pero guárdenle la pechuga. A mi niño le gusta la pechuga. Ya, entonces aquí hay varias cosas que ver en torno a este cuento, y en base a lo mismo es que se hacen las siguientes preguntas. Según el texto, fíjense, niños, que acá lo primero que tenemos que nos dice la pregunta número 1 es según el texto. Cada vez que ustedes se encuentren con esto, quiere decir de que la respuesta va a estar de manera explícita o textual. Y ahí ustedes están trabajando la habilidad de localizar información. ¿En qué parte del texto está lo que me están pidiendo? Entonces, la pregunta 1 dice, según el texto, ¿por qué el cabo evitó que el viejecito ingresara al lugar donde estaban los oficiales? Por el aspecto. Por el aspecto. ¿Y dónde aparece eso? Dice, como lo encontró pobre, no se atrevió a invitarlo al casino de oficiales. Perfecto, fíjense, ahí está. El cabo envolvió al hombre con la mirada investigadora y como lo encontró pobre, o sea, claramente ahí el aspecto le estaba jugando en contra a este hombre, a este padre, y por eso no lo dejó entrar. Entonces la respuesta correcta es la letra C. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda con eso? Dijo que era explícita, ¿cierto? Cuando decía según el texto. Claro, es información explícita. Y fíjate que aquí, al decirte, como lo encontró pobre, porque fíjate que aquí está hablando una mirada investigadora, o sea, él lo miró y lo encontró pobre. Claramente es por el aspecto. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Vale? La número 2 dice, de acuerdo con los hechos relatados, ¿qué causa puede explicar las acciones de Zapata? ¿Cómo nosotros podemos justificar o explicar las acciones de Zapata de no querer ver a su padre? Fíjense que acá el texto nos está diciendo de la siguiente manera. Profe, Dime. yo puse la A, pero no estoy segura. Vamos Yo también viendo. puse la A, profe. Miren, vamos Creo viendo. que es la C. Yo igual puse la... Yo A ver, puse la vamos C. viendo. El texto nos Es que dice, puse la A, pero parece que es la C. a ver, espérense, pues el texto nos dice así. No sé por qué fenómeno del pensamiento, la encogida figura de su padre relampagueó en su mente. Después dijo, no conozco a nadie. ¿Se van percatando? Negando su Sí. pasado. Y dice, con tono despectivo más encima, no conozco a nadie. No tengo nada que ver con eso. Por ende, ¿cuál será
la mejor explicación para las acciones de Zapata? A. La letra Ah, Excelente. La letra A. Y fíjense que el texto también nos está indicando de que él era del campo y fue el patrón el que lo mandó, ¿se acuerdan? Entonces ahí nos está hablando de que sí. Zapata tenía un pasado familiar, pero en este momento nos queda claro que no le gusta eso. Vamos con la número 3, dice, ¿cuál es la principal característica que el padre muestra en el relato? Yo ¿Cuál puse será la la D, profe. característica? ¿Cómo? Yo puse la D. Dedo. Sí, dedo. Bote. Es que no escucho muy bien, entonces se me confunden las B con las D. Entonces, si es B, digan bote, o es D, digan dedo. ¿Cuál pusiste, hijo? Dedo. Dedo, optimismo. ¿Por qué pusiste optimismo? Porque él esperó no sé por cuánto tiempo a que su hijo llegara y siempre estaba con la alegría de que va a venir, va a venir, va a venir. Y a pesar de que el niño como que lo decepcionó, igual lo seguía queriendo. O sea, aún así estaba en su mente. O sea, el optimismo fue haberle dado la gallina, saber que no iba a disfrutar de ella, que no lo iba a ver más, y por eso le dejó la gallina, y y de manera súper optimista, al final se despidió, denle la No, gallina, denle yo me la refiero pechuga. a optimismo a quien nunca perdió la esperanza de que su hijo iba a venir o que lo iba a tratar bien. A eso me refiero con optimismo. Yo puse humildad, pero no sé si está bien. Yo Aquí lo igual que puse pasa humildad, pero no es sé que si está bien. aquí, Yo ya, puse la C. aquí, ojo, sí, no, sí tiene sentido. Tiene sentido. Lo que pasa es que la pregunta automáticamente te desecha esa situación. No, no. Lo que La quiere B. decir es que La B, el profe. padre muestra, o sea, cómo él se ve hacia los otros. La B. ¿Se percatan? Fíjense que aquí la Ah, pregunta ya. número 3, la pregunta es súper clara porque me dice, ¿cuál es la característica, la principal característica que el padre muestra, o sea, que hace ver a los otros en el relato? Y porque él mostró esto, no lo dejaron entrar al casino de oficiales. Y porque él mostró esto, es que Zapata se ofendía por cómo se Humildad, veían. Entonces, ¿se percatan cómo esta pregunta y esta palabrita nos está condicionando a la manera en la que se veía y no en la manera en la que se actuaba? Y por eso nos permite deshacernos de la letra D y marcar la letra V, vote. Porque es como él se muestra, como el resto lo ven. ¿Se entiende, niños? Sí, profe. sí. Profe, No, sí, yo te entendí. Yo te entendí, pero lo que pasa es que me llamó la atención porque, claro, dentro de la justificación que estaban dando, optimismo igual calzaba, pero la pregunta en este caso era súper clara, ¿ya? Entonces eso me interesa que vaya quedando claro. ¿Se entiende la número 3, cierto? Sí, Sí, sí. sí, sí. Sí, profe, se entiende. Seguimos. Socialmente, ¿cómo se define el comportamiento mostrado por Zapata? la B, Bote. Vote. ¿Qué es lo que será bote. mismo? Porque aquí aparece este... Pretensión de ser algo que no es. Suele causar rechazo a sus padres o Bien. negación a sus raíces. Pretender ser algo que no eres, niegas de dónde vienes, reniegas de tus padres, ¿son características que mostró Zapata a lo largo del texto? Sí, Todas, Por lo todas. menos el de rechazo a su padre fue el más notorio. No, pero igual no le gustaba cómo le describían al padre, entonces a él le daba vergüenza, le daba vergüenza. Entonces ahí la respuesta correcta es la letra B, vote. Y la número 5 dice, ¿cuál de los siguientes términos es el más adecuado para representar la sensación del padre hacia el final del relato? Fíjense que acá la pregunta también es súper clave, me dice, en términos generales la sensación más adecuada, pero ojo, ¿en qué parte del texto? Al final, al final. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la sensación
que se refleja en el Padre al final del texto, y aquí yo voy a ir al final del texto. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, se volvió para agregar con lágrimas en los ojos. Al niño le gusta mucho la pechuga, denle un pedacito. Pasa. Por ende, la alternativa correcta es C, caca. ¿Les queda claro? Pequeñitos, ¿alguna duda con esto? ¿Se entiende por Profe, ¿por qué? qué no sería decepción? Porque resulta que tú tienes que irte, tal como dice la pregunta, al final del relato. Y la decepción está más arriba, cuando él iba con sus bracitos extendidos, aquí está, y se le cayeron y le palpitaban los músculos de la cara. Aquí esto es porque él está absolutamente decepcionado del recibimiento que le está dando eh, Manuel. Pero al final del texto, Ah, ya. las lágrimas en los ojos están reflejando el dolor que tiene el padre porque lo rechazaron. Entonces, 5 de 5, 4 de 5, 3 de 5, 2 de 5, 4 de 5. 4. 4 de 5, ya. ¿En cuál se equivocaron? Me interesa que vayamos analizando las que se equivocaron para En que... la de En la decepción. 5. En la 5. Ya, en la 5, ¿se entendió por qué esto nos está condicionando a lo que pasa al final del texto? ¿Sí? Ya, y había Sí, se otra entendió, preguntita profe. que me estaban diciendo. ¿Cuál sería la otra? Escuché la dos, pero La 2. De acuerdo a los relatos, ¿por qué se puede explicar las acciones de Zapata? Esto también tiene mucha relación con las características del arribismo que contestamos después. Entonces acá se siente pasado por su... Pero mira, hijo, que la alternativa C dice que él se niega a relacionar su vida familiar con su vida laboral. Si fuese solo por esto, estaría bien en el texto que solamente le haya dicho, no puedo salir, estoy trabajando, pero el texto nos deja súper claro que él primero sintió vergüenza, por eso que no lo fue a ver, sintió vergüenza al momento de encender y apagar el cigarro enojado, sintió vergüenza cuando se lo describían. Te das cuenta que a cada momento el texto te estaba diciendo que él se estaba sintiendo avergonzado. En cambio, la alternativa C no hace alusión a eso. ¿Capta, don Emilio? Perfecto. profe, Dígame. ¿cuál era la correcta en la tercera? En la número 3, Sí. vote. Ah, ya. Humildade. Ya. Emiliano, lea por favor el texto número 2. Por supuesto.
Muchas gracias. Ana Merino, diario El País. Ya. ¿De qué es lo que nos estaba hablando este texto? Acuérdense que esa pregunta es súper importante que la tengan súper clara. De hecho, nosotros estuvimos trabajando primero medio y segundo medio con eso para que ustedes sean capaces de identificar cuál es el tema en un texto. ¿Cuál era la preguntita que tenían que hacerse o que hacerle, entre comillas, al texto? ¿De qué habla el texto? Perfecto. ¿De qué habla? Y en este caso, ¿de qué habla el texto? Una profe que le enseña a sus estudiantes en base a fútbol ¿Pero qué le para enseña? que aprendan mejor. ¿Qué le enseña? ¿Qué le enseña? ¿Ah? ¿Qué le enseña? ¿Lenguaje? O sea, sí, obvio, le enseña, obvio. Profe, Dígame. yo opino que el texto trata más bien de una profesora que intenta enseñarles sobre literatura a sus estudiantes, pues aplicándolo bajo una perspectiva en la que ellos lo puedan entender, utilizando el fútbol, algo que a ellos sí les interesa, como una especie de analogía. Sí, perfecto. Lo que ustedes están haciendo está súper bien, porque me están haciendo una síntesis del texto. Sin embargo, la pregunta concreta que aparece siempre en la prueba PDT, en la prueba de comprensión lectora, es ¿cuál es el tema del texto? Y ustedes saben que ahí no puede ser muy extenso, tiene que reducirse a una frase o a una palabra. Fútbol en el aula. ¿Ya? ¿Está bien o ¿Me no, profe? impactaste? No, es que me impactaste. Gracias. Coincide tanto como el título. Pero el tema Coincidencia, principal no era el no lo título. creo. Eh, claramente puede ser el fútbol en el aula, pero específicamente el fútbol y la poesía. Porque si se fijan bien, acá hubo dos cosas. El gusto de los estudiantes por el fútbol y lo que debía de trabajar la profesora, que era la poesía. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasó? Se mezclaron ambas cosas. Entonces, ese es el tema del texto. El fútbol y la poesía. O poesía y fútbol. Entonces, bajo este criterio y lo que nosotros vemos acá, ¿qué podemos marcar como la alternativa correcta en la pregunta 6 que dice, a partir del texto, ¿qué características debe de tener un profesor? ¿Bote? ¿Por qué voté? Yo soy la profe. Porque la profe, para enseñarle mejor a sus estudiantes, empezó a conocer sus intereses para que así ellos aprendieran mejor o le tomaran más atención. Ya, perfecto. ¿Y dónde lo dice el texto? Por ahí, busque usted. Aquí, en las primeras 3 líneas, cuando dice, en el verano del 2010, en una de las ferias en las que informa a los estudiantes latinos de los institutos sobre estudios universitarios, descubrí las posibilidades pedagógicas del fútbol. Ahí ella se empieza a dar cuenta de que a los niños les gusta el fútbol y se le ocurrió la genial idea de mezclar el fútbol con la poesía. Alternativa correcta, letra B. ¿Todo claro con la número 6? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno. sí. A partir de debe mirar con menos seriedad la enseñanza, pero ella nunca dejó de ser serias. De hecho, tenía el norte o la tarea de enseñar poesía y enseñó poesía. ¿Y cómo lo enseñó? Con algo que les gusta a los niños. Y en este caso, la situación del fútbol. Poner eso como tema central. Emilio, ya. Es que como te quedaste calladito, no supe qué pasó. Ya. 7. A partir del texto, ¿cuál de los siguientes factores es fundamental para vincular a los estudiantes en su aprendizaje? Bote, la motivación. También puse La bote. motivación, Perfecto. ¿Por qué creen ustedes que puede ser la letra B? porque si un estudiante no tiene motivación, no va a querer aprender. Perfecto. Y en este caso, en el texto, ¿cómo nos muestra que ella encontró la motivación de los niños? En una parte. Buscando sus intereses. Perfecto. Y en este caso, el fútbol. Súper bien.
Número 8. ¿Qué efectos produce el uso de la primera persona en el texto? Fíjense que aquí hace, descubrí en mis conversaciones, fíjense, no tenía ni idea de cómo hacer el análisis, siempre está hablando de la primera persona. He de reconocer que al principio pensé disgustada que el fútbol estaba carcomiendo las humanidades. Planeé un curso de fútbol, aprendí las reglas oficiales de arbitraje. ¿Qué gracia tiene que esta mujer ocupe la primera persona? Puse la A. También, profe. ¿Por qué? Ya no me sentí la así, ve. profe. Yo lo sentí así, profe. Porque lo sentí así, seguí mi corazón. Sí, De hecho, tu corazón no te falló. excelente. Es la letra A. En este caso, el uso de la primera persona permite que nosotros conozcamos de mejor manera cómo fue todo este proceso. Y de hecho nos está diciendo paso a paso. ¿Por qué? Porque primero nos dice que descubrió que les gustaba el fútbol. Después reconoció que ideó un plan para trabajar el fútbol. Se aprendió las reglas, estudió el fútbol, trabajó la poesía con un texto que es El balón envenenado. Entonces ahí nos está diciendo todo el proceso que llevó la autora a vincular el fútbol con la literatura. ¿Ven? Número 9. Con relación a la globalidad del texto, o sea, si tomamos toda la información del texto, ¿cuál es la finalidad del primer párrafo? ¿Cuál es la gracia? ¿Qué es lo que Yo hace? puse la B, profe. Se la B. La letra B. Contextualizar la problemática que llevó a la profesora a vincular el fútbol con la literatura. Ya, ¿cuál es esta problemática? De que los niños no les interesaba, no aprendían por lo que la profe le estaba enseñando en ese momento. Perfecto. Aquí me está diciendo de que a los chicos les imponían mucho respeto el estudio de letras. Está diciendo que le tenían miedo. Aparte, reconocían que no eran lectores y que la poesía les daba miedo. Ahí ella está descubriendo el problema, pero al mismo tiempo descubrió que lo que les gusta es el fútbol. Entonces ahí claramente nos está dando la contextualización del problema y qué fue lo que llevó a esta mujer, a esta profesora, a hablar de fútbol en la literatura. Y la número 10, ¿por qué el texto puede ser de interés para otros profesores? Yo puse la A. ¿La A? Sí. Ya, Sí. perfecto. ¿Por qué la letra A? Explíquenme. Porque igual le da quizás la motivación a otros profesores de cambiar sus métodos de estudio para que sus estudiantes aprendan o le Ya. tomen más atención. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que dice la alternativa A? Plantea la posibilidad de cambiar de objetivo de estudio, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cuál es el objetivo de estudio de la profesora? Aprendan poesía. Que aprendan poesía. Perfecto, sí. Ese es el objetivo de estudio. ¿Consiguió eso? Sí. Sí. ¿Cambió por ende su objetivo de estudio? No. 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 No lo cambió. Entonces la 10 no puede ser la letra A, porque la letra A, la alternativa, fíjense que la alternativa está diciendo de que ella prácticamente, como se dio cuenta que no podía enseñar poesía, cambió su objetivo de estudio. Yo puse la B, profe. Yo Bueno, siento que es La B, profe. la B. Ya, ¿por qué? Bote. La bote. ¿Por qué puede ser bote? Porque en general a muchos estudiantes hay temas que no les interesa, pero que si se les apela por un ángulo correcto, pueden llegar a demostrar interés en dicho tema. Ya, Como en el caso de los estudiantes con el fútbol y la poesía. y en este caso, ¿cuál fue el tema en común que existió entre los estudiantes? El fútbol. El fútbol. Entonces, aquí claramente debemos de marcar la letra B, porque fíjense que nos dice, alude a una realidad que es común entre los estudiantes. ¿Y cuáles, comillas, es la realidad común de estos estudiantes? Un gusto por algo. En este caso particular es el fútbol.
¿Se entiende? Porque niños tiene que ser la letra B y no la letra A. Pero es que le estaba explicando. Y siempre hago lo mismo, siempre les explico así, para que me expliquen bien y después vemos cómo, si corresponde o no corresponde. Pequeñitos Profe. míos, entonces, terminamos el segundo texto. Fíjense bien que ya tenemos... Profe, ¿Cómo? la 9 era la B, ¿cierto? La número 9, sí, es bote. Bote. Gracias. De nada. Ya, entonces tenemos 5 preguntas más. Vuelvo a preguntar. 5 de 5, 4 de 5, 3. Profe, después ya no me siga mirando. No soy digno que me hable. 4 Yo- de 5. 4 de 5. De las 4 de seis, 5. 4 de 5. Ya. En las que se equivocaron, ¿captaron por qué fue el error y por qué no debieron de haber marcado esa? ¿O hay alguno que les genere duda todavía? Sí, sí, se entendió. Profe, No, sí se entendió. Ah, profe, perfecto. ¿cuál era la pregunta 6? La pregunta 6 es a partir del texto las características que debe tener un profesor. Ah, La sí, B. sí, ya entendí. La 6 Profe, es vote, profe, ¿puedo volver a la 10? por supuesto. Yo lo vi así, mira. Yo dije, ya, si yo soy profe, ¿por qué leí ese texto? Y por eso es que marqué la B. Y quiero preguntarle si estuvo bien la forma en que lo vi o nefasto la forma en que lo vi. No, si está bien. Lo que pasa es que, mira, fíjate que la pregunta dice lo que pueda ser de interés para los otros profesores. Y en la alternativa B tú estás diciendo que puedes aludir, o sea, que puedes recurrir a una realidad o a un entorno que es común o que es compartido por tus estudiantes. Entonces, tomando eso, tú puedes trabajar. Es como tomando la realidad de usted, es como si yo, no sé, a ver, ¿qué puede ser? Es que como que de repente se me ocurra y tomo, empiezo a hacer poesía, no sé, pues clases de literatura con cuentos sobre las estrategias de LOL. Está bien. Podría ser, para ayudarles a algunos a salir de ese bronce eterno que tienen y no van a salir jamás de ahí. Me Sí, interesa. ¿ven? Es como eso. Texto número 3. Hombres necios, ¿qué acusáis? Este es un texto de Sor Juana Inés de la Cruz, escrito en el siglo XIV. Sor Juana Inés de la Cruz es una de las poetas místicas, es una monja que escribió mucha literatura, en especial poesía, ¿ya? Se le denomina poetas místicos. ¿Por qué? Porque todos los temas están relacionados con Dios o la divinidad. ¿Quién dijo que iba a leer esto? El La Diego. Vicky, El Diego. Dieguito, Diego. profe. Estaba haciendo el Larry. ¿Ya empiezo nomás? Pero por supuesto, Ya. lúzcase. Hombres necios que acusáis. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si Espera, con ansia, wait. Corta los versos para ir cachando bien cómo es la cadencia y cómo se van. lo leo así sin, así como robot o no. Como robot. ¿O cómo? ¿Qué se refiere con que corte los versos, profe? ¿Qué onda? No, te estoy diciendo que lo que pasa es que tú, mira, decías hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. No, hombres necios que acusáis, pausa, Ah, ya. sin razón, pausa. Ya, está bien. Ya, ya. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué creéis que obren bien si la incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que son liviandad lo que hizo la diligencia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que faltó de consejo, el mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? ¿Puede bajar, profe? Por supuesto. Gracias. Con el favor y el desdén tenéis condición igual. Quejado, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien.
Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si os admite, es ingrata, si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, si con desigual nivel a una culpáis por cruel y la otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredla cual las hacéis o hacerla cual las buscáis. Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Sor Juana Inés de la Cruz. Bien, bien, Diego, te pasaste. ¿De qué trata nuestro texto, chiquillos? De partida, ¿por qué el título es de Hombres necios que acusáis? ¿Qué será? Que algún hombre como que son medio, no sé, de cómo decirlo, son como, depende, no sé cómo decirlo, profe. Dilo nomás, Diego, Somos vamos. necios, profe, somos tercos, por decirlo. ¿Pero cómo? ¿Por qué? De acuerdo al texto, ¿por qué será eso? Porque criticamos todo, no sé, pues, nuestra pareja se trata de una forma, la criticamos. Le tratamos, la pareja cambia su forma, igual la criticamos. No nos quedamos conformes con nada. Ya, y nosotros hacemos los juicios dependiendo cómo la estamos tratando. Fíjense, te pasaste, Diego, está súper bien el análisis. En resumidas cuentas, Sor Juana Inés de la Cruz nos está dando un tirón de orejas a nosotros los hombres como género, porque nos dice que somos nosotros los que acusamos a la mujer sin tener una justificación. ¿Por qué? Porque si la mujer nos trata bien, nosotros vamos a reclamarle de que es liviana. Pero si la mujer nos trata mal, nosotros vamos a acusarla de que es muy grave. En palabras súper sencillas, chiquillos, está diciendo que nosotros, fíjense lo que tenemos acá, en este párrafo, con el favor y el desdén tenéis condición igual. O sea, cuando nos pescan y cuando no nos pescan. Reclamamos cuando nos pescan y reclamamos cuando no nos pescan. ¿Se entiende o no? Pequeños. Sí, mister. ¿Profe, no se Sí. escuchaba? ¿O usted se escuchó? Pero ¿Qué cosa dijo? ¿Se escuchaba o no? que no se escucha. Sí, ¿Yo? sí se ¿Sí usted escuchó, escuchó? Diego. Diego, se Son estaba nefastos. escuchando. Se estaba escuchando. Yo no escuché a nadie. No, sí se escuchó el Diego. Se escuchó. Así que vamos, vamos viendo cuál es la idea que resume las estrofas destacadas del poema. Y esta estrofa destacada es esta de acá. Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos cuando os tratan mal, burlándoos cuando os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si os admite, si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre siempre encuentra un reparo en el actuar de la mujer. Pero increíble. ¿Y por qué será esto? Porque nosotros vamos a reclamar cuando nos pescan y cuando no nos pescan. ¿Está bien entonces eso? Sí, pues. Ya. Siempre vamos a encontrar un reparo. ¿Y qué es lo que es un reparo? Algo para reclamar. Número 12. De acuerdo con el poema, ¿cómo reacciona el hombre ante el comportamiento de la mujer? Contradictoriamente. ¿Por qué contradictoriamente? Porque nada le parece. Porque esa Exacto, mujer es porque blanca. vamos a reclamar si es ingrata, vamos a reclamar si es liviana, o sea, vamos a reclamar sí o sí. ¿En qué se basa el emisor del poema para exponer sus ideas? ¿En sus creencias, en el actuar del hombre, en sus experiencias personales, en las quejas de la Profe, mujer? en una de esas lo funaron y por eso escribió eso. Pero es ella, hijo. ¿En sus creencias? ¿En sus creencias? ¿Por qué en sus creencias?
¿Dónde dice creencias? Acá arriba. ¿Por qué en sus creencias? Porque es lo que ella piensa acerca de ello. Es que no podría hacer sus propias experiencias por el simple hecho de que es monja. De hecho, En estaba el actuar del hombre. esperando que Yo puse alguien la me B. dijera la letra C. Para mí es la B. Yo puse la B. De hecho, tiene que ser acá la letra B, vote, porque lo que ella pone en tela de juicio es cómo actuamos nosotros como género. ¿Qué reclamamos? ¿Qué no reclamamos? ¿Qué alegamos? ¿Qué no alegamos? Etcétera. Entonces, Es todo que, profe, en el actuar del hombre, dígame. es que cuando veo lo de en el actuar del hombre y en sus propias experiencias, siento que es más o menos de lo mismo, porque ¿cómo vas a saber cómo actúa un hombre si no tuvo la experiencia? ¿Estás diciendo monja se metió con alguien? No, pues claro, es que no puede ser la letra C, pues si es monja, no me echen a perder la magia. No, no es una monja, no, no, salgan de ahí, salgan de ahí. No, pues no puede ser su propia experiencia. Si ella no ha conocido varón, se casó con Dios. ¿Ven? Es el actuar del hombre, chiquillos. ¿Por qué? Porque fíjense, y acá en el texto nos está poniendo en tela de hecho, ella analiza cuál es la acción del hombre. Por eso parte diciendo que somos necios, porque fíjense la acción, porque acusáis a la mujer sin razón. Esa es la acción que ella está planteando y, ¿cómo se llama? Juzgándola dentro de lo que es el texto. Esa es la acción, chiquillos. ¿Ven? Entonces, bajo ese criterio, no puede ser sus experiencias y tampoco lo que ella cree, sino que es algo súper concreto que ella ve, que es el actuar del hombre. ¿Sí? Profe, Dígame. pero si en el poema dijera en lo que yo viví, ahí sería la C, ¿cierto? Claro, pero te Ya. imaginas lo que yo viví en monja, sí. Oh. Profe, Dime. pero en su experiencia no necesariamente tiene que ser romántico. Es que, pero ¿cómo sabes si a ella le dijeron de que era mala porque no pescó a alguien o le dijeron que era liviana porque, no sé, pues, atinó con alguien? Es que no podría ser en su propia experiencia porque hubiera puesto ahí me dicen o algo por el Claro, estilo. hubiese Que ocupado le la haga referencia a ella. hubiese dicho eso, lo hubiese dicho. En la 11 la seca. La número 11 sí es la letra C. Ya vamos con las últimas que nos quedan. ¿Cuál es la finalidad de las preguntas incorporadas en el poema? Cuando hace acá, ¿por qué os hoy espantáis de la culpa que tenéis? Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende? Fíjense que son preguntas. ¿Y a quién le está haciendo esa pregunta? Yo puse la A, profe. La letra A. Está interpelando, o sea, llamándole la atención al receptor para que reflexione sobre su comportamiento. Técnicamente este poema está dirigido hacia nosotros los hombres como género, que reflexionemos en torno a eso, etc. Y la número 15 dice, ¿con qué tipo de comportamiento es posible relacionar el contenido del poema? El machismo. El, Y yo puse la B igual. el machismo, claro, porque está hablando de un actuar que es propio del hombre. ¿Les queda claro alguna duda de este texto? Profe, ¿cuál era la respuesta de la 11? Casa, La C. casa, sí. Ok. La 14, ¿tú quieres la alternativa? ¿Por qué explicarla? Ah, ya. Lo que pasa es que cuando hace estas preguntas, está invitando al receptor a reflexionar sobre su comportamiento. Ojo, su comportamiento. Por ende, asume que los que nosotros estamos leyendo acá somos hombres y nosotros vamos a reflexionar sobre si esto ocurre o no ocurre. ¿Te das cuenta? Y entonces, mi pregunta es la siguiente. Chiquillos, este texto se escribió en el siglo XIV, en el 1500 aprox. Y en ese tiempo era contingente. ¿Se repite la historia ahora o no? ¿Acaso distinto, profe? ¿O es distinto? Es lo mismo.
No, Profe, ¿por qué le pregunta? dentro de tu entorno, ¿se repite o no? Alguien dijo por ahí que sí. ¿Pero tú encuentras que esto no se hace, que este comentario no sale de repente de la boca de algún hombre? Que te dice, no me pescó. Sí, sí. No, estoy hablando de porcentaje, ¿ya? Pero parece para pensar de que todavía se repite este tipo de comentarios. Y a lo que Sí, voy yo, sí, alguien está gritando hace rato, sí, ¿por qué? porque los hombres no se conforman nunca con nada. Este tema da para conversar cualquier. Pero ¿Perdón? ¿Qué? profe. ¿Por qué? ¿Qué pasa si les estoy hablando? ¿Qué pasó? Profe, no se olvide de la lista. Gracias. No, es el género. La Bárbara no se conforma. Querida. Ahí la acabo de matar. Ahí la acabo de matar. ¿Mm? ¿Perdón? Depende, Soy ¿tenés cuenta de Twitter? Bárbara. La Conis es infunable. Sí. No, estáis loco. Bueno, Ya, vamos a tíos, Twitter. entonces vamos a seguir conversando de esto después. Un agrado, como siempre, que hayan estado conmigo. ¿Tenemos clase mañana o el jueves? Jueves, profe, aprendo el El horario. jueves, profe. Si no tengo idea de esto. Sí, pasé la lista. Pero la pasé con la aplicación.